Hay relatos que no son cuentos y cuentos que sí son verdades, son reales. Eso es lo difícil de pronto concretizar cuando estamos haciendo relatos en torno a situaciones de oídas, es decir, dicen que contaron, dicen que dijeron. Y también, por ejemplo, cuando hay textos que uno encuentra en una biblioteca o ahora mismo en internet, es cosa de navegar en internet y ahí te encuentras con relatos e historias realmente interesantes que al final queda como en duda, ¿será verdad? ¿Será mentira? ¿Hay algo de invención? ¿Se le agregó algo extra a ese relato? Cuando se habla de relatos, hay relatos que no son cuentos y hay cuentos que son verdaderos, son reales y parten de una realidad. Y eso es lo interesante cuando hay personas que tienen la habilidad para poder escribir y el relato se transforma básicamente en un cuento, es decir, de oídas se recoge, se escribe y quien escribe el relato le va agregando otros elementos para enriquecerlo, para entregarle tal vez un clímax y a la vez un desarrollo. Y eso es lo que hace interesante la lectura. Y después de ese desarrollo viene el final, la conclusión. Por eso es importante la lectura. El leer no ha pasado de moda, al contrario, se hace mucho más necesario. ¿Para qué decir la lectura comprensiva? Y el escribir menos, es decir, es tan importante como leer. Hay quienes utilizan ahora en este momento la inteligencia artificial para desarrollar ideas. Y es bueno, es positivo. Eh, Imagínate tener acceso vía inteligencia artificial a una infinidad de textos escritos y que esta inteligencia te puede hacer un compendio de todas las ideas vertidas respecto a un tema en específico, es fabuloso. Pero el sedazo al final es uno. Eres tú quien está solicitando ese texto, ese compendio de información. Por eso, cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando en cierto modo de una inteligencia paralela, pero no infinita, una inteligencia que nos apoya, que nos enriquece, pues es capaz de asesorarnos en cierta medida. Si yo quiero, por ejemplo, buscar algo sobre medicina o sobre arquitectura o algún tema relacionado en mi área, por ejemplo, busco información y tal vez de manera directa explico a través de muchas plataformas relacionadas con la inteligencia artificial y rápidamente me entrega un resumen. Pero tengo la obligación de leerlo, yo no me puedo quedar con eso, con ese material que en primer lugar no lo desarrollé yo. Un sistema automático buscó información y lo redactó, y es fabuloso, pero pasa primero también por el sedazo nuestro, por nuestro nivel de comprensión. Y ahí viene tal vez el déficit que tenemos, en el sentido que podemos hablar de muchas cosas de tecnología y escribir muchas cosas relacionadas con el tema ambiental o la climatología o lo social o lo político, lo educativo, pero esa información, si bien es cierta, tengo que contextualizarla y contextualizarla a mis conocimientos para poder tener la certeza a partir de lo empírico que yo a diario hago de saber que está correcto, ¿ya? Por eso es importante tener bien claro hacia dónde se apunta cuando se va a escribir o se va a leer alguna documentación
o se quiere hacer algún video específicamente relacionado con un tema. A mí, por ejemplo, me gusta lo que es relatar cuentos, escribir, y de pronto escribo pequeños guiones y a partir de esos es lo que desarrollo en el video, en videos como este. Tengo algunos textos también escritos y sueño en algún momento poder publicarlos. Pero lo interesante de todo esto, aparte de eso, es que cuando nos metemos en el asunto del relato y del cuento, la diferencia de pronto no es muy clara. Un relato puede ser un cuento y a la vez un cuento puede ser un simple relato. Pero la diferencia puede radicarse en tal vez la manera en que está escrita, en la manera en que fue transcrito al papel, o tal vez la manera en que es relatado, en que es contado. Tal vez ahí puede ser la diferencia. Hay mucha literatura respecto al tema. Es cosa ahora de empezar a indagar y buscar y manejar material, conceptos básicamente, y aplaudir esto de la inteligencia artificial, que es bueno, te ayuda a compilar mucha información respecto al tema que tú quieras. Puedes pedir, no sé, escribir un cuento y te lo va a escribir. Un relato respecto a algún tema específico y te lo va a escribir. Y eso es fabuloso. Pero también hay que leerlo y en cierta medida, tal vez, el aporte que uno pueda hacer va a tener mayor trascendencia que la redacción automática que te pueda entregar una inteligencia artificial. ¿Ya? No estoy en contra de la inteligencia artificial, al contrario, como digo, es un aporte fundamental, es una asesoría fantástica. Yo creo que muchos políticos tal vez la están utilizando ya cuando hablan, por ejemplo, sobre mejoras en lo que es salud o mejoras en, no sé, en educación, y le piden a estos recursos que redacten, no sé, alguna pequeña observación importante respecto a esos temas y claro, van a encontrar infinidad de papers o de documentos relacionados con el tema. Ahora, la diferencia está en que, claro, ahí está, es el asesor digital, pero esa información debo ahora aterrizarla y contextualizarla a mi realidad política. Como decía al comienzo, hay relatos que parecen cuentos y hay cuentos que son verdaderos porque están naciendo de un relato. Y eso es lo importante, la creatividad, el poder escribirlos, el poder relatarlos. Por lo tanto, te animo a ti que escuchas, que ves este tipo de pequeños videos, hazlo. Y vas a sentir una buena satisfacción personal porque estás desarrollando un área que a lo mejor está dormida y puedes hacerlo. Eso es importante. Y esto es aplicable a todo, a la pintura, a la música, en fin, a un montón de actividades, a la carpintería, a trabajar con el fierro, por ejemplo, etc. Un saludo cordial y esta fue una pequeña conversación, un tema de mi interés, como siempre les digo. Hasta pronto.